Dicho esto, les presento a nuestra colega técnica en acompañamiento terapéutico, que es Karina Frantatueno. Ella se especializa y tiene mucho conocimiento y formación en que es en el acompañamiento de personas con discapacidad. Lo que le pedimos a Karina junto con Leticia y Vladi, porque en general todos, un poco menos, un poco más, tenemos la teoría de cómo se acompaña a una persona con discapacidad, fuera la que fuere, ¿no? Le pedimos a él que ella diera casuística, y que contara de su experiencia, qué es lo que a nosotros nos sirve, la técnica, la estrategia, la experiencia, de cómo ella ha trabajado con personas con discapacidad y, de cierto modo, si bien no está en el Poder Judicial, pero tiene contactos con nosotros en ese espacio. Así que, Karina, muchas gracias por estar. Sabemos que está en un momento complicado, porque Cari ha sido muy generosa y está con su trabajo final para la licenciatura en estos días, así que anda mil, te agradezco que nos acompañe y esté con nosotros. Cari, es todo tuyo la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias por tu apoyo, tu ánimo. Vladimiro, como principal, también te agradezco por la oportunidad que me das. Es realmente un honor y obviamente a Leti, mis dos grandes colegas, amigos de acá de San Luis, que tanto Leti como Sergio están presentes activamente y me tienen por atrás pinchándome todo el tiempo para poder participar y yo siempre de alguna manera, no puedo, o me cuelgo o me voy por atrás, porque realmente admiro muchísimo todo el trabajo que ellos hacen y me he sentido muy cómoda escucharles siempre a ellos. No he estado mucho de este lado, ¿no? Del tener que eh, poder hablar o estar enfrente de una clase. eh, Me disfruto realmente el escuchar y el aprendizaje que alimenta el mío. Y bueno, espero poder hacer lo mismo o estar a la altura de lo que Vladimiro, Leti y Sergio esperan de esta experiencia, ¿no? Como bien dijo Sergio, yo no tengo una intervención directa o formal, por así decirlo, en todo lo que es el ámbito judicial, pero como acompañante terapéutico me ha tocado estar vinculada con personas que sí han estado, su situación sí judicializada por haber un menor con discapacidad y con otras situaciones bastante vulnerables. En esta tarde yo voy a compartir con ustedes tres experiencias, ¿sí? Con diferentes circunstancias y cuál ha sido la intervención. Quiero aclarar que esto que ha sucedido fue antes del año 2020 y una de las, de los aspectos positivos que podemos ver de la pandemia es la oportunidad de gestar la formación, la diplomatura de la T en el ámbito judicial. Entonces, en plena pandemia pude realizarla y aprender un poco más de cuál podía ser mi lugar en caso de haber un acompañamiento o una persona dentro del entorno familiar que esté la justicia de por medio. Entonces, creo que antes del 2020 hemos hecho lo que hemos podido hacer con el acompañamiento y el asesoramiento de Leti, y gracias a la formalidad y a la pandemia que se pudo impartir esta formación, esta diplomatura. Así que, bueno, hemos cometido errores, he cometido errores, y de alguna manera lo hemos podido pulir, porque si hay algo que tenemos los acompañantes terapéuticos es esta posibilidad de ver siempre nuestra intervención en equipo y de poder aprender con la supervisión, ¿no es cierto? Entonces, ha sido muy interesante todo el acompañamiento que hizo Leti a medida que yo transitaba todo lo que estaba vinculado con lo judicial. Así que, bueno, para comenzar,
yo tuve, estaba realizando un acompañamiento a una adulta mayor, ¿sí? De 40 años, eh, una, una joven adulta con autismo, ¿sí? Eh, y con una encefalopatía crónica no evolutiva que condicionaba su capacidad para salir en días que estaba frío, muy frío, ¿no? Entonces, yo hacía mucho acompañamiento en su domicilio, ¿sí? Porque, bueno, tenía otras comorbilidades que hacía que su situación de salud fuera bastante susceptible de poder enfermarse o agarrar alguna complejidad que entonces la familia optaba porque yo pudiera ir a ese domicilio. Y era un domicilio, ¿cómo les puedo explicar? Un domicilio que realmente tiene situaciones, o sea, eh, como una forma de vida más que una cuestión de indigencia, sino ya ustedes verán a medida que van a diferentes domicilios que no se trata quizás de un poder adquisitivo económico que no puedan poner una puerta en determinado lugar como corresponde, sino más bien por una cuestión de dejar para después y para después y para después. Entonces, en ese domicilio se veían muchas situaciones eh, eh, de, de recursos bajos, ¿sí? Y de no generar cambios que mejoren un poco la calidad de vida, ¿sí? Entonces yo siempre trataba de ir para asegurarme que mi acompañada pudiera estar bien, ¿sí? Viviendo lo más digno posible. Si hacía frío, que tuviera calor, que estuviera abrigada, que estuviera bien vestida, ¿sí? Como les vuelvo, como les recalco, o sea, observar la situación económica de la familia les puede dar la pauta a ustedes si hay una cuestión de desidia o hay cuestiones económicas que no se llegan a alcanzar. En este caso les puedo decir que sí, que había una cuestión de desidia. Entonces yo en esto de ir transitando visitando y trabajando en el domicilio, conozco a una joven adulta, sí, de 18 años, que ella se incorporó a esta familia con el programa donde Sergio trabaja, que seguramente no han hablado mucho, que es el programa de Familias Solidarias. Esta joven había ido desde muy chica a vivir ahí y al cumplir la mayoría de edad decidió quedarse, ¿sí? Ella no era mi acompañada, pero esta jovencita cuidaba a mi acompañada. Cuando yo comienzo a conocerla y además a conversar, bueno, al conversar con ella, eh, de- eh, me interiorizo y esta jovencita tiene un retraso madurativo leve, ¿sí? Entonces, una joven con autismo, una joven adulta, ¿sí? Eh, Siendo cuidada por una joven eh, con un retraso madurativo leve. Entonces, bueno, hay que ir al domicilio y hay que ver cómo trabajamos con lo que uno se encuentra. No podemos ir y directamente y correr y corregir y sacar y poner porque no corresponde. El hecho de que tenga un retraso madurativo leve no la invalida ni tampoco uno puede sacar su capacidad si ella en ese lugar estaba viviendo bien, ¿sí? Ella estaba viviendo bien y estaba acompañando y de hecho tenía un hermoso vínculo con mi acompañada. Trabajaban, o sea, se la veía muy bien y la quería mucho y la abrazaba y le leía cuentos. Y yo con el paso del tiempo comencé a observar que mi acompañada estaba realmente relajada y no se ponía ansiosa como cuando la veía con otras personas que la acompañaban. Esta jovencita de 18 años, eh, con el paso del tiempo, se puso de novia, estaba muy, muy enamorada y decidió irse. Y esto es unos temas que hemos conversado mucho con Sergio, de lo que pasa cuando los niños que están en estos programas de niñez, adolescencia y familia cumplen la mayoría de edad. Ya, ¿no es cierto, Sergio? Corregime, pero no, se desvincula del programa, no están dentro del programa. Entonces, imagínense esta joven que no solo que está desvinculada, sino que también tenía una condición, la necesidad de ser educada en cuestiones de sexualidad, y yo ya no la tenía en el domicilio. Ya al ir, ella ya no estaba en el domicilio, porque ella había decidido irse a vivir con su novio.
Con el paso del tiempo, pasaron como 2 años, yo ya no la vi más. Esta joven queda embarazada, pero queda sola. Vuelve a vivir a este domicilio y ya viene embarazada. El vínculo lo conservaba, vínculo realmente muy genuino, se la veía muy bien con mi acompañada, pero ya estaba embarazada. Los cuidados que ella tenía que tener, ya no podía hacer la fuerza que hacía para llevarla al baño, para cambiarla, para asistir a mi acompañada, ya no lo podía hacer. Y con el tiempo nace su hija y ella se vuelve a ir del domicilio. No se vuelve a quedar ahí, se vuelve a ir. Con el paso del tiempo, ya su bebé tenía 4 meses, yo voy a trabajar y me comenta una de las personas que vivía ahí que ella se había emborrachado y no sabía dónde había dejado su bebé de 4 meses. Y no solamente eso, sino que una semana antes había llevado a su bebé y tenía un moretón en la mejilla. Ya se había enojado con su bebé. Claro, imagínense una mamá recién, 4 meses, depresión posparto, quizás, no lo sabemos. O sea, situaciones de no poder saber qué hacer, mamá primeriza, ¿no? Quienes han sido mamás saben lo que eso significa. Entonces, pero acá hay, ¿qué hacemos, no? Sabemos que hay una condición, hay un retraso, hay una falta de acompañamiento social, por así decirlo, porque ella necesitaba, sí, como todos, una educación en su responsabilidad parental, pero a veces hay tantas situaciones vulnerables que decimos, ¿por dónde arrancamos? Bueno, primeramente por lo que sabemos que no puede continuar, que era la violencia hacia esa criatura, esos 4 meses, ese bebé de 4 meses, eso estábamos seguros que no podía continuar, ¿sí? Entonces, responsabilidad parental, estaba claro que no lo comprendía. Entonces, yo ante esa situación, año 2018, yo salí a la noche de trabajar, yo estaba realmente, la situación me estaba superando, llamé a Leticia, ¿sí? Y le dije, no, 2018 no, perdón, 2019. Llamo a Leticia y le informo de la situación y le comenté todo lo que había sucedido. Entonces, Leticia fue Leticia fue depositaria de esta situación, ¿sí? Entonces, ella, ¿qué fue lo que hizo? Informó a la jueza. Obviamente que este caso ya estaba siendo, ya estaba judicializado, lo cual yo no lo sabía, y había una orden, ¿no es cierto? O sea, la comisaría del menor debía haberse acercado al domicilio, hacía tiempo y no lo habían hecho. Entonces, aparentemente hubo un canal ya donde estuvo informada la justicia, la comisaría, asistieron. Entonces, fue un Se seguimiento te bastante congela lo un que correspondía a las poquito. vías que correspondían. Perdón, Cari, por ahí te congelas. Si podés, dos segundos antes, si puedes repetir lo de la comisaría. Bien, ya había un canal de comunicación formal como correspondía, como debía ser, sí, porque ya estaba informada Leticia y ella continuó con todo el ordenamiento, con lo que era el comunicar la situación, con la jueza que le recordó a la comisaría, que volvieron a informar. Y la menor, la bebé, bueno, le quitaron la tenencia eh, y realmente yo como acompañante terapéutico me generó bastante impotencia porque sí, obviamente que hay que salvaguardar a la bebé y bueno, la bebé quedó en el mismo lugar donde fue criada su mamá, ¿sí? Los, la mamá y el papá que vivían en ese domicilio adoptaron al bebé, ¿sí? Pero eh, ellos no tuvieron el apoyo de la justicia, o sea, no quiero que suene erróneo. Me refiero a que ella es mayor de edad, sí, es mayor de edad,
pero hay un retraso madurativo leve, en el cual ella necesitaba una continuidad. Supe después que la jueza ordenó, ¿sí?, toda una serie de turnos y de seguimiento por parte de un equipo profesional de un centro integrador comunitario para que ella pudiera ser de nuevo reeducada y que ella pueda tener el goce y el derecho de criar a su hija con el debido acompañamiento y el asesoramiento. De todas maneras, esta joven decidió no continuar maternando, o sea, ella decidió irse y la bebé quedó con esta familia primaria que tuvo su mamá. Podríamos decir con los abuelos, ¿sí? Adoptivos. Es preciosa, tiene 4 añitos, todavía sigo acompañando, pero les puedo decir que todavía, como bien dijo Sergio, ¿no?, el trabajar en discapacidad es un trabajo que no va a finalizar, que no termina, porque hay etapas evolutivas y responsabilidades que implican, de acuerdo a la edad evolutiva, que continúan y necesitan un apoyo, un acompañamiento. No termina a los 18 años, no termina cuando llega la edad adulta, sino al contrario, en discapacidad es necesario tener bien claro la perspectiva de derecho, el apoyo a la capacidad jurídica, a las personas mayores de edad o a los menores que están emancipados por discapacidad. Entonces, el apoyo, sobre todo en este aspecto, la Convención Internacional de las Personas, de los Derechos, perdón, para las personas con discapacidad, la Convención ha dejado bien claro que nosotros debemos apoyar a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Yo no soy la acompañada de esta jovencita, pero y la justicia intervino y continuó, y sé que siguieron, pero también entiendo que el Centro Integrador Comunitario tiene su límite, ¿no? Y es estas decisiones que a veces toman personas que no tienen un retraso severo, sino es leve, pero que hay todo un entorno social que también desconoce la necesidad de apoyo y alejan a las personas. Entonces, el trabajo del acompañante terapéutico en discapacidad y sobre todo cuando es judicializado es muy amplio, es en red. ¿Por qué? Porque si esta familia a la cual esta jovencita se fue a vivir se le asiste y se le va y se le psicoeduca en todo lo que respecta a su capacidad jurídica, ella podría tener realmente un desarrollo pleno, porque hasta lo que me han informado, ella va y viene, y la han como la están utilizando, digamos, como una persona que tiene que hacer simplemente tareas domésticas o tiene que estar en la casa y no puede estudiar y no puede ejercer su trabajo y su derecho. Ahí hay una pregunta, a ver, me pareció, ¿puede ser? ¿Y por qué no generar un dispositivo que acompañe a esa madre con la menor y que pueda seguir maternando? Claro, 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 eso es lo que después me informaron. Por eso yo les digo, yo no estaba vinculada directamente con ella, supe del seguimiento por parte de la familia. Hay mucho desconocimiento también, porque ella decidió marcharse, o sea, se fue a otra provincia, se fue a otro lugar. Entonces, las jurisdicciones tienen su límite. Ella primero se fue a vivir a otra casa, después se fue a otra provincia, después volvió. En definitiva, a ver, esto pasa en personas que no tienen discapacidad también, que van y que vienen y que no quieren y que no quieren cumplir con sus responsabilidades y que tampoco desean formarse o estudiar. O sea, pasa con personas que no tienen discapacidad y que no quieren a una pareja y se van con otra y así sucesivamente. Pero bueno,
a mí, en lo que respecta, en lo que a mí me compete como acompañante terapéutico, era poder informarle a la familia a la que yo iba a trabajar, es decirle, mire, voy a poner un nombre fantasía, voy a ponerle Estefanía. Estefanía tiene derecho a estudiar, Estefanía tiene derecho a trabajar, Estefanía, si está siendo manipulada, ustedes pueden ir e informar todo esto, porque es necesario que ella pueda entender que puede realmente ejercer su capacidad plena, o sea, que no esté siendo manipulada solamente porque tiene un retraso, o sea, claramente había una situación de, de abuso, de manipulación, ¿sí? Porque ella iba y venía, entonces ahí es cuando yo digo que hay muchos baches todavía en todo lo que son estos programas, porque al ser mayor de edad ya no se involucraron con ella. Y en discapacidad, y cuando está judicializado, no pueden dejar a la persona cuando cumple 18 años. Entonces, es ahí donde yo pienso, donde conversábamos con Leti, decir, bueno, en aquel tiempo, ¿no? En el 2019, ¿cómo podemos continuar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Esto es un campo que todavía necesita que busquemos cómo cosechar, cómo sembrar y qué cosechar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas también de alguna manera nos sirve para que nosotros podamos pulirnos y saber que cuando estamos ante una situación de vulnerabilidad, donde está judicializado y donde hay una discapacidad, no se puede dejar a la persona sin el apoyo a su capacidad. ¿Sí? Eh, Así que bueno, este fue uno de un primer acercamiento que tuve con el ámbito judicial. Es mucho más largo, pero bueno, por cuestiones de tiempo no puedo continuar. Espero que hayan entendido que bueno, gracias Silvia, el trabajo como acompañante terapéutico, si bien no era directamente con ella, sí estaba en ese entorno inmediato donde sí mi acompañada vivía. Y me interesaba muchísimo porque era una persona con la cual se vinculaba muchísimo con mi acompañada. Y mi acompañada la extrañaba mucho. Y no solo eso, sino que también había una discapacidad de por medio por parte de esta jovencita. Entonces, como acompañante terapéutico siempre vamos a hacer un trabajo en red y vamos a trabajar con toda la familia. Y si bien ella estaba en este programa de familia solidaria y ya tenía la oportunidad de irse a vivir a otro lado, Sergio, podés aclarar o no, pero estas personas cuando están muy bien en ese hogar, se van, pero a veces vuelven y quieren estar y continuar vinculándose y quieren seguir viviendo. Entonces, Em, creo que como AT a veces podemos tener toda nuestra pasión y nuestro ímpetu positivo, tenemos que saber de que hay que respetar estos canales de comunicación y asegurarnos bien de que se esté informando como corresponde a la justicia para que ellos puedan poner todos sus mecanismos, ¿sí?, a disposición. En este caso, bueno, fue un centro integrador comunitario, un colegio, pero bueno, finalmente su decisión de irse a vivir a otro lugar. Así que este es un primer acercamiento. Después, bueno, tuvimos un acompañamiento, este fue muy interesante. Yo conocí a una señora ya también adulta, 60 y creo que tenía, sí, tenía alrededor de 60 años, ella no tenía ninguna discapacidad, pero tenía situaciones de salud muy complejas, ¿sí? Ella, yo no era su acompañante terapéutico, la conocía de otro espacio, y con el tiempo ella fue deteriorándose porque ella no iba a hacerse chequeos médicos. Tenía una obesidad que realmente le estaba generando muchos problemas circulatorios, cardíacos, y realmente ella estaba prácticamente llegando a una situación de indigencia. No podía trabajar, tenía una hija con discapacidad y una hija con problemas de consumo. Su hija mayor se había ido, la había dejado porque se habían peleado, y su otro hijo también había decidido irse a vivir a Buenos Aires con su papá, pero vivían unas situaciones de extrema violencia dentro de esa casa. Entre hermanos se pegaban muchísimo y llegó una instancia en la que su hija,
que tenía problemas de consumo, le pegaba a su mamá. Esta mujer le voy a poner un nombre porque, para que se entienda bien. em, Roxana tenía un grupo, ¿sí?, religioso que la acompañaba. También tenía el barrio, ¿sí?, donde ella vivía, que estaba el merendero, donde sus hijos iban, y ella trabajaba en lo que era el plan de inclusión, en lo que es el plan de inclusión, y en ese entonces ella, por cuestiones de salud, había dejado de ir. En un momento, una persona de su iglesia la encuentra en un terreno baldío, en una situación completa de indigencia. Entonces, entre varias personas le ayudan para que ella pudiera estar higienizada, le cortan el pelo, le lavan la ropa, le cambian, la ordenan. En ese espacio yo me ofrezco para acompañar, ser su acompañante terapéutico y ver qué podíamos hacer. Entonces, cuando empiezo a indagar por todos los recursos que ella tenía, estaba el Ministerio de Desarrollo, la brigada, ¿sí?, le llevaba colchones, le colocaba en la puerta de la casa, que se le rompía cada 2 por 3, el merendero, el Centro Integrador Comunitario, el subprograma de Niñez, Adolescencia y Familia, y esta iglesia donde ella asistía hacía mucho tiempo atrás, pero había dejado de ir. No obstante, la seguían visitando, pero tenía, digamos, 5 espacios, 5 grupos o 5 organizaciones que ninguno sabía que ella estaba siendo asistida. Estaba judicializado porque tenía menores, una con problemas de consumo y otra menor con discapacidad. El subprograma de Niñez, Adolescencia y Familia logró que la jovencita con discapacidad pudiera quedarse con su abuela, ¿sí? Pero su abuela, la mamá de Roxana, estaba peleada con Roxana, hacía muchos años que no se hablaban. Entonces su abuela vino, buscó a su nieta y se fue. Roxana quedó con su hija con problemas que se golpeaban mucho, tenían una situación muy conflictiva. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hagamos una reunión. Me comuniqué con todos estos espacios y nos reunimos. Éramos un grupo muy grande, fue muy interesante. Nos reunimos ahí en el subprograma de Niñas y estuvimos. Era increíble el grupo tan grande que estaba acompañando a Roxana y que no había ningún progreso, ningún progreso. Al contrario, ella estaba involucionando y si bien no tenía un certificado de discapacidad, ella ya estaba con una condición en la que estaba en desigualdad porque no tenía ninguna asistencia. No, un centro integrado comunitario no es un centro de día, son centros que están en diferentes puntos geográficos de la ciudad y que tienen un equipo profesional de salud, ¿sí? Médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, y van incorporando, pero todo lo que es la cuestión de salud mental y adicción está derivada al salud mental y a un espacio de adicción que hay acá en público, pero sí tenían un equipo, ¿sí?, de entre 5 y 6 profesionales público que intervenían en estos casos de vulnerabilidad. Pero la cosa es que éramos un montón y no había ninguna actitud de autosuficiencia, nada, realmente. Y encima era peor porque su hija dejaba que sus amigos entraran y le robaban todo el tiempo a Roxana, le quitaban cosas, o sea, yo no les puedo, realmente, siendo objetiva, era una extrema pobreza, no tenían nada y se les llevaba de todo. ¿Qué sucedía en el medio? Bien, entonces establecimos objetivos por 3 meses y dijimos, vamos a trabajar. Y nos dividimos cada uno en responsabilidades y dijimos, por 3 meses, para poder ayudar a generarle aptitudes de autosuficiencia a Roxana, para que su hija con problemas de consumo tenga la terapia, adherencia al tratamiento, acompañante terapéuticos ahí, pueda tener asistencia domiciliaria. Ahí la iglesia ayudó muchísimo en todo lo que era su cuidado y aseo personal, su higiene.
también se trabajó mucho en las cuestiones económicas, porque tenía sus ingresos, pero no tenía, había que hacerle su tarjeta de nuevo porque la había perdido, por ende no sabíamos hace cuánto que ella no cobraba su sueldo. Entonces, uno de los objetivos era buscar una familia para su hija, porque el entorno donde ella vivía, el entorno no colaboraba. Entonces ella siempre tenía un entorno alrededor, su barrio, que nosotros íbamos, pero era mucho más fuerte, obviamente, las amistades que los profesionales de la salud. Las amistades van a sopesar muchísimo más que lo que podamos hacer. Entonces, uno de los objetivos era buscar una familia, ¿sí?, que pudiera contener a su hija y a reconducir su vida, ¿no? Ayudarla con este problema de consumo. Entonces, en su programa de niñez, adolescencia y familia, obviamente ellos hacían los informes correspondientes a todo lo pertinente a la justicia. Fue un trabajo increíble. Llegó a los 3 meses. Ahora ella, bueno, la brigada le volvió a brindar todo, porque la brigada, cuando yo fui a hablar con ellos, no querían saber más nada, porque estaban bastante cansados y agotados de dar todo y que no rindiera. Pero la brigada volvió a brindarle colchón, puerta, ventanas, porque no tenía ventanas. O sea, le volvió a brindar las herramientas. Y teníamos que tener cuidado porque su vecina quería quedarse con la casa. Y ahí hay una jovencita que, si bien se fue a vivir con su mamá, cuando hay una discapacidad, es, es eso. O sea, no, no, no creen que tiene el derecho de una herencia. ¿Qué nos decía la vecina? Que su hija con discapacidad no iba a poder administrar un hogar, tener un hogar, conservar el hogar. ¿Qué va a pasar cuando Roxana ya no esté? Querían apropiarse de la casa. Un día yo llego a la casa y su vecina había hablado con Roxana y la había manipulado para que pudiera tener la vecina tenía una hija con una bebé. Entonces, ¿qué hizo la vecina? Fue y llevó a su hija con la bebé a vivir con Roxana. Pareciera que supiera que de esa manera iba a poder usurparle la casa. Entonces tuvimos que asegurar y cuidar esa vivienda. A los 3 meses, llegado literalmente, cuando se cumplen los 3 meses, Roxana tiene una ACV fulminante. Y Roxana fallece a los 3 meses. Esa noche yo estaba justo trabajando y volé al hospital. Llegó un montón de familiares. Aparecieron un montón de familiares. Un grupo grande de familia, y entre ellos llegó un matrimonio. Y este matrimonio me empezó a explicar y a contar todas las situaciones familiares conflictivas que tuvieron. Ya hacía mucho tiempo que Roxana, evidentemente las secuelas de otros accidentes cerebrovasculares que tuvo, le generaron una demencia, y ella nunca tuvo un apoyo para poder entender: estás teniendo problemas de salud, tenés que ser consciente de tus problemas de salud. Nadie le dijo nada, simplemente la veían que estaban tomando malas decisiones. Y ella estaba tomando muy malas decisiones y estaba dejando, y no quería que nadie estuviera con ella, ningún familiar. Esto fue lo que nos planteó los familiares. ¿Habrá sido así? ¿No habrá sido así? No lo sabemos. Lo cierto es que ella estaba muy sola. Y cuando este matrimonio llega, ven a su hija y se abrazan, los tres. Y nos dicen: nosotros queremos llevarnos. Y hacía tiempo que queríamos que ella viniera con nosotros, porque sabíamos de los problemas que tenía, pero Roxana no quería que la lleváramos. Ahora, a los 3 meses, teníamos un matrimonio que tomó la tutela
¿sí? De esta joven que tenía problemas de consumo. Ellos no viven acá en San Luis, viven en Quines, un pueblo bastante alejado, así que ella se fue a un espacio, un lugar distinto, en pleno, digamos, campo, literal, con gente distinta, con proyectos, con, con una calidad de vida mucho más sana, ¿sí? Y, y Roxana pudo en esos últimos 3 meses tener una vida digna, o sea, vida digna. En 3 meses no podemos decir vida, pero ese, ese tiempo, ¿sí? Ese ciclo de ese momento, ¿no? Ya de una adulta mayor, podemos decir de que se dio todo y bueno, se pudo informar, obviamente se tuvo que informar todo lo que se hizo a la respectivo juez que estaba a cargo, en el que no solamente se acompañó a Roxana, sino que hubo su hija tuvo la adherencia al tratamiento de su hija, ¿sí? Para los problemas de consumo, significó muchos turnos, muchos encuentros, mucha reorganización, que al ser menor, obviamente que el programa se ocupaba de toda la parte de informar todo lo que se hacía, y en este caso el acompañamiento terapéutico fue quien trabajó en la adherencia. Se hizo mucho trabajo alrededor de esta familia, y algo bueno, que pasa mucho en las situaciones de vulnerabilidad es que muchas veces te vuelve o sea, la falta de conciencia de enfermedad, sobre todo en problemas de consumo, hace que uno vuelva a cometer o a querer vincularse con ese ambiente que, que no te ayuda y que te hace tapar los problemas en vez de trabajarlos y canalizarlos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando cumplió la mayoría de edad, esta jovencita decidió volver a San Luis, al entorno de sus amigos. Entonces, otra vez volvemos a encontrarnos con esto de que cumplo la mayoría de edad y vuelvo a este lugar donde me enfermó o donde quizás me ayudan a olvidarme. Cosas que pasan mucho en el ámbito de la adicción. Pero bueno, realmente se vinculó a esta jovencita y ella pudo vivir un buen tiempo con una familia que le mostró otro camino, que hay otras posibilidades. Y sobre todo para la niña con discapacidad, ¿sí? Que pudo también pudo estar con un hogar donde se actualizó su certificado de discapacidad, que hacía muchísimo tiempo que lo tenía vencido, que ella pudo empezar a asistir a la escuela y a tener el apoyo escolar que necesitaba. Entonces, fue un trabajo bastante complejo y que tuvo que ser multidisciplinario. Así que, bueno, las acciones nunca finalizan, ¿sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos probablemente sí tengamos un periodo de tiempo y nos vamos, pero bueno, sabemos que esto no termina, que continúa. Y esta niña con discapacidad se fue a vivir a Buenos Aires. Así que siempre esperé y siempre rogué que pudiera continuar con todos los apoyos que ella necesitaba. El último punto para finalizar es la ética profesional. Todos conocemos, somos acompañantes terapéuticos que probablemente conocemos personas que no tienen la tecnicatura, ¿sí? La formación oficial o como corresponde o con la matrícula respectiva. Conocemos personas que han hecho cursos o formaciones más breves, ¿sí? De un año, de acuerdo a la provincia o el lugar donde nosotros estamos. Acá en San Luis hubo un tiempo que muchas personas optaron por hacer cursos. Ya tenemos ley, tecnicatura y y digamos que la formación que te corresponde para poseer la matrícula está, pero sin embargo muchas personas continúan trabajando porque, bueno, optan y encuentran, ¿sí? Familias que contratan el acompañamiento terapéutico, pero de alguien y de personas que han formado, digamos, se han interiorizado de cómo son nuestro rol y nuestra función, pero no se han formado específicamente con esta tecnicatura. Esta es una persona que hizo este curso.
y ya había comenzado a trabajar de manera particular, si no de otra manera, con un caso judicializado. Justo yo la conocía, una querida amiga mía realmente, y esto es algo que nos va a topar a todos, ¿sí? Porque en algún momento nos vamos a encontrar con alguien que solamente hizo un curso. ¿Y qué pasó? Judicializado tuvo que hacer un informe a la jueza. El informe de la jueza carecía completamente de objetividad y era totalmente parcial. Había una situación conflictiva entre el padre y la madre, ella acompañaba al niño y al hacer el acompañamiento al niño y al tener una relación muy vincular con la mamá, una relación que ya no era con una distancia prudencial, sino al contrario, había una relación muy filial, se puso del lado de la madre. Entonces el informe estaba lleno de cosas en contra del padre y completamente eh, parcial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Todos los argumentos partidarios no sirvieron y al contrario, o sea, fue problema, fue tema de discusión, o sea, ¿quiénes están trabajando? Entonces, recuerdo esta situación porque creo que como acompañantes terapéuticos, ¿sí? Que no estemos todavía bien vinculados con el Poder Judicial, pero estamos formándonos, tenemos que conocer de leyes, tenemos que conocer de lo que implica trabajar con personas con discapacidad cuya capacidad jurídica la tienen y tenemos que hacerla respetar y valer. Entonces, cuando nos topamos con estas situaciones arbitrarias de progenitores, nosotros tenemos que siempre poner y sopesar de manera objetiva a la persona con la que estamos acompañando y tratar de colaborar con todo el equipo judicial que está detrás de todo esto, ¿sí? Porque está bien, este informe no era para mí ni para una obra social, ¿sí? Pero esta acompañante, que fue Leticia en este caso, que recibió el informe, eh, fue realmente cómo se lo muestro a la jueza. Entonces, que podamos nosotros tratar de entender que esto no va a acabar, ¿sí? La discapacidad va a ser un tema del cual siempre se va a hablar, siempre vamos a tener que ampliar y poder conversarlo para que realmente las personas lo puedan entender, para que las personas no lo desconozcan y no cometan errores eh, por ignorancia, por desidia, y entorpezcan a las personas con discapacidad que necesitan profesionales con, con una buena eficacia y con una buena formación, porque los mecanismos, mejor dicho, el dispositivo del acompañante es muy eficaz, es el que es por excelencia, realmente no es que esté llevando agua para mi molino, aunque me encanta llevar agua para mi molino, pero realmente el acompañante terapeuta tiene un encuadre que es muy productivo para el ámbito de la justicia, que necesita un ojo clínico constante, permanente, diario, cotidiano. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos de esa herramienta y de nuestra responsabilidad frente a todos los servicios sociales. Así que bueno, esto espero que pueda, no sé, ayudarnos. Yo todavía estoy con Leti y con Sergio preguntando y consultando por constantemente para poder dar pasos firmes, ¿sí? Pasos firmes en todo lo que involucra cuando trabajamos en el aspecto comunitario y en el aspecto social y con las personas con discapacidad. Probablemente no sé si entremos todos en el Poder Judicial, pero sí tenemos una responsabilidad social y comunitaria, sobre todo cuando se trata de personas con discapacidad. Así que bueno, este es mi aporte, Sergio Vladimiro, espero que pueda contribuir de alguna manera. Eh, en este espacio. Así que bueno, les cedo el micrófono. Bueno, Cari, no, muy claro, muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer unas preguntas, tenemos 5 minutos, 6, para hacer una pregunta a Karina respecto a su actividad, a sus casos.
Ha sido muy claro, Karina, el tema de la ética, el tema de los informes que siempre lo charlamos. Hay que ser cuidadoso con esto porque es complejo el hacer un informe, más allá que sea un informe descriptivo, pero es muy complejo. Hay términos que hay que utilizar, oraciones que tenemos que saber colocar en un informe, más en el ámbito judicial, ¿no? Porque si bien decía Karina que quizás no todo entremos al Poder Judicial o no todo nos gusta ese espacio, pero en general los acompañamientos tienen cierta complejidad y en algún momento podemos rozarnos con la justicia y tenemos que tener una idea acabada de cómo se hace un informe. Así que, Cari, bueno, si no hay preguntas, te agradezco muchísimo. Les quiero comentar que Karina es parte de nuestra asociación, lo que yo le llamo la mesa chica, que somos tres personas, que es Karina, Leticia y yo. Siempre hay una mesa chica en todos lados. Así que desde ya muchas gracias, Karina. Y bueno, y por si no te veo mañana o pasado, suerte con el trabajo. Te doy el paso a vos, Vladimiro. Sergio, gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, la verdad que Karina, muy Sí. interesante tu comentario y tu experiencia. La verdad que el trabajo que has contado es un trabajo por demás de interesante desde la intervención del acompañante terapéutico y también ese trabajo que siempre venimos hablando más de trabajar con la discapacidad, trabajar con el contexto y lo social, ¿no? Cómo la mirada del otro va construyendo y constituyendo a la persona, y a partir de esa constitución de la persona se va trabajando y se va haciendo esta vecina que se aprovechó de la discapacidad y metió a su hija. Y, digo, hay una construcción social que el acompañante terapéutico me parece que cotidianamente va trabajando más allá de su propio concepto de la discapacidad, ¿no? Cómo la etiqueta va constituyendo en otros la mirada hacia la persona con la que trabajamos cotidianamente. La verdad que es muy, pero muy interesante. Y otro tema también muy, pero muy interesante es el concepto de ética. Yo creo que nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos resoluciones específicas de formación de acompañante terapéutico, donde hay una materia que se llama ética y donde realmente es una materia que está desaprovechada porque no se alcanza a construir ahí el concepto ético de la profesión y la necesidad de fundamentar una profesión desde la ética. Y creo que también esa ausencia por ahí del concepto de ética tiene que ver también con una ausencia de representación, ¿no? Porque cuando hay una representación, cuando hay una dirección también, una representación, es esa representación quien impone y quien pone el concepto ético de la profesión. Me parece que nos falta a nosotros eso, y que es por lo que tenemos que pelear, me parece, los acompañantes terapéuticos. Y hablo específicamente de un colegio profesional que guíe. Digo que la falta de ética tenga una consecuencia. Hoy por hoy la falta de ética en la profesión no tiene consecuencias alguna, no la hay. No hay una acción más allá del conocimiento legal y que uno puede accionar contra el propio profesional como usurpación de títulos y eso, pero no hay una acción directa contra la falta de ética en la cual nosotros como acompañantes terapéuticos podamos sostenernos. Yo tuve la suerte de poder dictar la materia ética, ser titular de cátedra de la materia ética de la Universidad de Guillermo Brown, acá en la provincia de Buenos Aires, en la Tecnicatura Superior de Acompañamiento Terapéutico, y ahí constituimos o construimos como tres pilares fundamentales de la ética, ¿no? Que es la circulación del conocimiento, que me parece que es un concepto elementalmente ético, esto que estamos haciendo, esto que vos hiciste hoy, Karina, me parece a mí que es un concepto básico y elementalmente ético y necesario, ¿no? Esto de la circulación de la palabra y del conocimiento me parece que es fundamental. La supervisión, digo, un acompañamiento terapéutico sin supervisión carece de sentido y muchas veces de representación, pero no de esa supervisión que le pagamos al psicólogo para que nos firme el papel que fuimos supervisados y pegamos media vuelta y nos fuimos. La supervisión tiene, me parece a mí, que dejar de ser un trámite para los acompañantes terapéuticos y tiene que pasar a formar parte
del acompañamiento terapéutico y de la cotidianeidad. Tenemos que comenzar a presupuestar el tiempo que nosotros incluimos en la supervisión, porque la supervisión es parte del trabajo. Nos han hecho creer teóricamente e históricamente que el acompañamiento terapéutico es el momento en que nosotros ponemos el cuerpo en el campo clínico. Y el trabajo del acompañante terapéutico va mucho más allá de ese momento de poner el cuerpo, de constituirse en el campo clínico. Uno de ellos es pensar en ese acompañamiento terapéutico, en ese recorrido por fuera que es en la supervisión. Y yo insisto en esto de que la supervisión tiene que ver necesariamente con el conocimiento del acompañamiento terapéutico. Supervisamos con alguien que sabe, no que sabe más, que sabe. Porque ese saber es lo que permite y habilita la circulación de la palabra. Sin circulación de la palabra no hay supervisión posible. Y ponerse a supervisar con un psicólogo, con un psicopedagogo, el acompañamiento terapéutico es como ponerse a charlar un árabe y un, no sé, y un francés, los dos, cada uno hablando de su idioma y tomando un café. Digo, pueden reírse todo el tiempo uno del otro sin darse cuenta de qué es lo que están hablando. Necesitamos, me parece a mí, y me permito esto pensar sin voz alta, necesitamos comenzar a construir esos espacios de supervisión. Creo que esto que hicimos hoy, que hiciste hoy también, Karina, es un espacio también de supervisión. El Ateneo es un espacio de supervisión grupal. Presentar un caso, comentarlo con colegas, que los colegas escuchen, pregunten. Había un filósofo Schopenhauer que decía que el verdadero aprendizaje no se daba al momento de decir la lección, sino al momento de contestar las preguntas. Porque cuando nos preguntan, nos obligan a repensar lo que dijimos y en ese repensar comienza a circular la palabra y es ahí donde Te está... interpela. Sí. Tal cual, te interpela. Lo que pasa es que hay una cosa es el trabajo en red, el multidisciplinario, el que hay una, hay toda una reunión formal o informal, como quieran llamarle, ¿sí? Donde cada uno desde su especificidad aporta principios, conducción y formas de cómo continuar, ¿sí? El trabajo en red es maravilloso, o sea, es muy rico y complementario. Otra cosa es la supervisión. Tal cual. Y es, es, es como vos bien decís, la ética profesional te va, si vos realmente la querés hacer bien, con responsabilidad, o sea, con un esfuerzo consciente, Sí. vas a trabajarlo de esa forma. Cualquier tipo de acompañamiento lo vas a buscar, por más acompañamiento complejo o simple, como lo veas, vas a necesitar de poder compartir saberes o experiencias, mejor dicho, no saberes, y traerlo, ¿no es cierto?, a la mesa, exponerlo, para ver de qué tan cerca o tan lejos estás trabajando y cómo podés continuar en bien del acompañado. Yo realmente creo que constituirse como un prestador de apoyo, el eje central es la ética. Para mí, eso es es mi eje, en lo personal, ¿sí? Sí. Yo he estado con la diplomatura de Proyecto de Vida y Discapacidad hace unos años atrás, y fue una diplomatura que se dio con la Asociación Argentina de Salud Mental y la Universidad Católica de Cuyo, y esta diplomatura de Proyecto de Vida y Discapacidad tenía un programa con un contenido específico que habla sobre la guía, ¿sí?, de Proyecto de Vida, o mejor dicho, cómo activar el proyecto de vida de las personas con discapacidad. Y la formación fuerte de cómo activar el proyecto de vida de una persona con discapacidad pasaba por la ética profesional, porque es impresionante cómo se los invalida, se los incapacita más, se les saca su capacidad jurídica. Nosotros no podemos permitir que eso suceda, sobre todo si estamos en el ámbito judicial. Debemos manejar toda la cuestión de derecho y las leyes, no saber de números y demás, porque yo sinceramente me cuesta muchísimo retener los números y los números, pero sí interiorizarnos y saber de que esa persona con discapacidad tiene voz y voto. Y nosotros, si nos constituimos como apoyo para esas personas, debemos pararnos de una manera ética para poder validarlos y permitir
que ellos accedan a la justicia como nos gustaría que nuestros hijos, nosotros, nuestro entorno pueda acceder. Estar atentos y alertos si hay situaciones de vulnerabilidad o de agresividad. Me ha tocado ir a domicilios para acompañar a una persona con esquizofrenia y enterarme de que estaba encerrado su hermano con una discapacidad severa porque su hermano no tenía forma de contenerlo, entonces permanecía todo el día en su habitación, una habitación que solamente tenía una cama y paredes completamente rayadas y tachadas y golpeadas porque su hermano, ¿qué iba a hacer? Iba a jugar con la pared. O sea, situaciones bastante agresivas que es necesario que tengamos nuestros ojos bien despiertos y que podamos realmente constituirnos como un verdadero apoyo. Sí, es verdad eso. Sí, la verdad, además también tener la conciencia y ser consciente de que somos verdaderos habilitadores de derechos y vigilantes de derechos. O sea, la presencia de un acompañante terapéutico tiene que garantizar que esa persona va a ser una persona plena de derechos, pero para eso necesariamente tenemos que conocer los derechos de esa persona. Por eso también me parece que otro de los pilares fundamentales de la ética es la formación continua. Formarse continuamente es una obligación ética del acompañante terapéutico. O sea, Es que no se podría haber pasado de otra manera, o sea, no podríamos haber pasado de esa forma tan sistemática y médica de muchos años atrás, no podríamos haber pasado a este modelo de derecho o modelo social o estas nuevas perspectivas sin esas formaciones de las cuales vos decís, Vladimiro, sin impartir conocimientos y abrirle la mente a las personas. O sea, el problema de la discapacidad, el problema de la falta de acceso a la justicia, la falta de conocimiento, de que la gente no está interiorizada. Y bueno, nada, yo creo que hay Elizabeth Aymar, me encanta, si la pueden buscar, ella es una persona, es abogada, Elizabeth Aymar, escribió un libro que se llama Los Incómodos, se lo súper recomiendo, es excelente, sí, Mayra aplaude. Bueno, es exquisito y les va a dar una perspectiva muy interesante que les va a servir para todo lo que tiene que ver con cuestiones de derecho y de discapacidad. Eh, y bueno, ella... Que lo bueno, perdón que te interrumpa, Marina, no y no, solamente no, es sí, sí. que, porque ella surge su conocimiento, entra en el mundo de la discapacidad a través de su hijo, y de ahí empieza toda su historia y todo lo que ha logrado y sigue logrando. Se llama Los Incómodos. Justamente Incómodos. estaba ahora estudiándolo porque tengo que prepararlo para el tip, pero se llama Los Incómodos, Elizabeth Aymar, Derechos y Realidades de las Personas con Discapacidad en la Argentina. Es exquisito. Pero bueno, ahí el prólogo que lo escribe Ana Dorfman, también otra abogada realmente impecable, que tiene muchos trabajos en línea muy interesantes. Bueno, ella explica ahí que mientras haya una persona con discapacidad, este trabajo de acceso al derecho y a la justicia no va a terminar. Entonces no hay que cansarse de hacer esto. Yo pienso en estas jóvenes que yo estuve trabajando, que se fueron, y bueno, me imagino que en otros espacios, en otros lugares, alguien continuará. Espero y deseo que se topen con personas profesionales que continúen ese esfuerzo por realmente ayudar a que la persona pueda constituirse y pueda vivir una vida digna. sí, que también los acompañantes terapéuticos se animen a escribir también con respecto a eso y que la formación del acompañante terapéutico también conlleve una bibliografía seria y rotunda con respecto a cada uno de los espacios que nosotros trabajamos, escrito por acompañantes terapéuticos. Porque también los acompañantes terapéuticos nos hemos acostumbrado a lo largo de nuestro tiempo a adaptar bibliografía, a tomar un libro y no poder tomar de todo ese libro el concepto bibliográfico, sino tomar partes y adaptarlo a nuestra cotidianeidad. Y me parece que ya estamos en condiciones de escribir un libro sobre determinadas cuestiones y de Pero es determinados cierto, espacios. Vladimiro, que la mayoría también, debo reconocer, así como nosotros no tenemos libros, bibliografía, la mayoría de los abogados que trabajan con discapacidad han llegado a este mundo
a través de que les ha pegado fuerte la discapacidad en su propio mundo. Maravilloso, porque han abierto caminos, porque se comprometieron con la Convención de los Derechos de los Niños, con todos los derechos que tienen. Como nosotros tenemos una ley maravillosa de salud Sí, mental que no llevamos a cabo. Pero eso es real, pero es una consolidación. ningún abogado entra al mundo de la discapacidad si no tiene la discapacidad cerca. Ningún Claro. acompañante terapéutico cree que en su vida va a esquivar la discapacidad. Me explico, nos formamos para trabajar específicamente en determinados lugares y entre ellos uno de los posibles es la discapacidad. Entonces nosotros tenemos que comenzar también a generar y a construir una bitácora cotidiana de trabajo y esa bitácora convertirse en un tiempo determinado, en un libro, para que en este concepto ético de compartir saberes y construir espacios, me parece que nos merecemos estas cuestiones. Como ir a un congreso, como generar ateneos, como hacer espacios como este que Leticia y Sergio han hecho tan maravillosamente, como esto que hace Karina de sentarse y contarnos, digo, comenzar a escuchar y a escucharnos y habilitar nuestra palabra. Me parece que al acompañante terapéutico le falta esa habilitación del saber, de la palabra, que la tenemos. Yo siempre digo que durante muchísimo tiempo, y siempre pongo como ejemplo ese congreso que hacemos en Mar del Plata de APSA, durante muchísimo tiempo pagábamos entradas en los congresos para escuchar a otros que hablaban de lo que nosotros hacíamos cotidianamente. Y nos parábamos y aplaudíamos al otro que nos contaba lo que nosotros hacíamos todos los días. Y nos íbamos chocho y posiblemente comprábamos el libro de esa persona que en ese libro contaba lo que otros acompañantes terapéuticos hacían cotidianamente y lo usamos todavía para seguir formándonos. Entonces digo, hay que comenzar a pensar que eso que se generó durante mucho tiempo somos nosotros, ni más ni menos. Entonces nosotros tenemos que comenzar a contar estas experiencias. Esto que vos contás, Karina, es algo maravilloso y creo que tiene un valor maravilloso porque está contado también desde el concepto y del elemento principal del acompañamiento terapéutico. Si no hay preguntas, porque todos sabemos de lo que estás hablando. Estás hablando de acompañamiento terapéutico, estamos hablando entre acompañantes terapéuticos. Me parece que eso es lo real de esto. Me parece que es, lo que vos aportás hoy es al acompañamiento terapéutico desde nuestra propia profesión. Por eso tiene ese valor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Muchísimas gracias, chicos, a todos los que están acá en esta tarde. Y A bueno, vos, Cari. Karina, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés que ir a terminar tu tesis y a hacer un montón de cosas. Así que bueno, te agradecemos un montón por el dolor de panza que tengo, Vladimir. No pasa nada, no pasa nada. Hay que aprender a gestionar las emociones. Esto de tener que ser acompañante terapéutico y ser todo, ¿viste? Es como a veces, pero bueno. Es contar lo que Este, tan maravillosamente sabes, Karina, así que seguramente te va a ir más que bien. bueno, muchísimas gracias, Vladimiro. Muchas gracias a todos los que están acá. Y bueno, en algún momento seguramente nos iremos a cruzar en otros espacios. Así que espero que podamos vernos. Dale, buenísimo, muchas gracias, Gracias, Karina. Bueno, Cari. Gracias, suerte. Nos muchísimas estamos gracias. viendo. Estamos en Buenas noches a contacto. todos. Gracias a todos. Por Chicos, supuesto. Chao, chao. Gracias, Vladimiro, chicos, Karina. Un gusto. hasta el próximo Igualmente. jueves. Gracias, Vladimiro, como siempre. Bueno, seguramente va a estar ya Leticia más tranquila, más relajada el próximo jueves. Está todo mucho mejor, me está diciendo acá Leti, así que más que agradecido, chicos, por este espacio que ustedes siguen confiando, creen en esto de lo que dice Vladimiro, comparto todo lo que es la formación, la supervisión, la ética, y bueno, y yo creo que depende de nosotros, de cada uno de nosotros, fortalecer el acompañamiento y que nosotros seamos la voz cantante y sonante en los congresos. Va a costar un poquito, pero nos tenemos que animar, tenemos experiencia, hemos trabajado, así que yo insto para que nos animemos con aciertos, errores, pero hay que animarse, hay que hacer. Y saber que cuando uno escribe o expone o hace una ponencia, quedamos expuestos. No importa, vamos a quedar expuestos, pero convencidos de lo que hacemos es lo correcto, ¿sí? Tantos se exponen y hacen barbaridades, ¿no? Y comparto lo que dice Vladimiro, muchos en los congresos dicen o
comentan lo que hacemos nosotros y encima leen carillas y carillas y carillas y teoría de lo que deberían hacer. Y muchos no, lo más lejos que han hecho de acompañamiento es pisar la vereda de la casa de ellos. Pero bueno, entonces depende de nosotros fortalecer nuestra profesión. Le mando un abrazo. Sí, Silvia. Sí, Silvia. Cari, estás en libertad, no tenés necesidad de quedarte. Si estás apurada, no te hagas problemas. Ya está, yo no le entrego nada, sí, ya está. No, mentira, no Yo voy a pasa hacer una nada, no, estoy, sí. Dale, sí. Voy a hacer una pregunta que no tiene que ver. Es como un punto y aparte, cambio de tema, pero Sí. es una duda que tengo. En el Classroom, perdón, tengo un hijo en secundaria, en la clase que tenemos, dice que el trabajo de entrega, la apertura es a partir de hoy hasta una fecha de julio que no recuerdo cuál es la fecha. 30. 15 de julio. Ah, 15. Bien, es decir, 15. ok, no es que hay que entregarlo hoy, es un tiempo entre hoy y... ¿Bien? El 15 se cierra. El 15 ya no Ah, puedes perfecto. entregarlo. Sí, perfecto. ¿Puedo agregar algo? No. Sí. Que sí, sí, lo voy a agregar. Que no pude encontrar dónde subirlo. Había una solapa, decía esto de apertura y cierre, pero no encontré dónde subirlo. Ahora me fijo y hacemos al sumo un Dale. videíto, un explicativo para que ustedes puedan subir el trabajo, ¿sí? Genial, mil gracias. No, por favor. Bueno, O sea, la gente, fecha de entrega sería 15 de julio. Hasta el fecha 15 de final. julio hay tiempo. La fecha final, exactamente. Hasta el 15 de julio sería la fecha límite. Ahí está. Bien, Tal vale. cual, tal cual. Y otra pregunta, ¿la Sí. próxima es la última clase el Sí. jueves que viene? Sí, Sí, Ok, ahí vamos a perfecto. llorar Sí, sí. todos, nos vamos a despedir y esas cosas. Ahí Vamos a brindamos. brindar. Vamos a brindar, a brindar, a brindar. Bueno, gente, Bueno, muchísimas gente gracias. linda. Gracias. Un abrazo, che. Gracias, Cuídense. Cari. Suerte, Cari. Muchas Chau, gracias, Cari. Karina. Muchas Que anden gracias. bien. Bueno, gracias a Chao, ustedes. chicos. Chao, chao. Chao.